Como ustedes conocen por la historia reciente, ya lo decía José hace un momento, los trabajadores hemos sido siempre los primeros defensores del patrimonio nacional a lo largo de la historia. Y cuando recordamos la historia, además, petrolera del país, esa historia que casi nadie recuerda porque no nos dejó nada, de la operación en la península de Santa Elena, de la Anglo, Ecuadoria, hace más de 100 años. Hay algo que rescatar ahí, y es que los trabajadores petroleros de la península entonces ya planteaban el problema de la nacionalización del petróleo y que los recursos petroleros tienen que servir para el desarrollo de nuestro pueblo. Esa herencia de los trabajadores de la Anglo es la que expresamos los trabajadores petroleros de hoy, a pesar de algunos traidores. Pero eso es lo que nos ha llevado a nosotros a soportar la persecución política con motivo de simplemente defender lo que a nuestro pueblo le pertenece y hacer un llamado a la unidad, no para este proceso y no solo por esta privatización, sino en contra de todas las privatizaciones y en toda la feria que se quiera hacer con los recursos nacionales. Porque la privatización, compañeros, no viene solamente en los últimos periodos, porque la privatización viene desde el inicio mismo de la explotación petrolera en el oriente ecuatoriano, porque la privatización tuvo la oposición de los trabajadores petroleros en el oriente, muchos de ellos amigos míos y perseguidos en todos los gobiernos, no solo en los 3 últimos. Compañeros que demoraron 13 años en regresar a trabajar en su puesto de trabajo después de una persecución infame, de la que hoy soy nuevamente víctima con orgullo, porque me sumo al grupo de esos compañeros que sufrieron las consecuencias de la Por eso, compañeros, la constitución de un frente unitario de defensa del patrimonio no es solamente un frente de coyuntura electoral, y ahí le voy a empezar respondiendo a la ministra Manzano. No, nosotros sí nos acordamos de Xuxufín Villauca. Nosotros hemos sido los primeros en criticar lo de Xuxufín Villauca. Es más, hemos comparado lo que hicieron en Auca para decir que lo que están haciendo en Sacha es malo. Y también rechazamos que en este mismo gobierno, a pesar de esa doble moral, se esté negociando la extensión de los contratos de Auca y Xuxufín y a la par que se negocie de Sacha. Porque las cosas hay que decirlo de frente, compañeros. Porque la lucha por la defensa del patrimonio nacional no depende de un proceso electoral. Ellos escogieron privatizar Sacha en medio de las elecciones, no nosotros. Pero esto va más allá del gobierno de turno que esté. Tiene que ver con el futuro de nuestro pueblo y el interés de la burguesía nacional y extranjera de quedarse con los recursos que le pertenecen a la nación. Porque la defensa del petróleo que hacemos nosotros no va porque creamos que el estatismo o el Estado va a resolver nuestros problemas. Sabemos que el Estado es un instrumento de clase para ejercer la dominación sobre la clase explotada. Lo que sabemos también es que el único que le podemos exigir derechos es al Estado. Y que si es que no dejamos que el Estado tenga recursos para garantizarnos esos derechos, lo estamos haciendo, como dice el pueblo, la casita nosotros mismos. Por eso defendemos el patrimonio nacional. Y ahora hablemos de la parte técnica y económica. Porque primero, compañeros, lo que hicieron con este proceso fue llevarlo a escondidas en septiembre del año pasado. No en carnaval, en septiembre del año pasado nosotros denunciamos ante los medios de comunicación, ante sospechosas visitas de personal extranjero al campo Sacha, que el gobierno estaba negociando a escondidas y a dedo el principal campo petrolero del país. La reacción del gobierno, en lugar de transparentar lo que estaba haciendo, si era tan buen negocio para el pueblo ecuatoriano, fue perseguirnos por denunciarlo. Y lo primero que dijeron fue que hablábamos de una supuesta concesión, que hoy vemos que no era tan supuesta. Y lo segundo que hicieron fue decir que nos sacaban de la empresa con visto bueno por haber dado declaraciones de prensa respecto de la concesión del campo Sacha. Esa fue la resolución. Y durante todos estos meses hemos
venido diciendo, se están feriando Sacha. El 25 de noviembre firman el acuerdo ministerial que en sus considerandos tiene como antecedente esa oferta no solicitada de la que hablaba la ministra de Energía en la rueda de prensa. No solicitada. Qué buenas gentes. Vinieron a ofrecerse solitos. Y en ese mismo acuerdo ministerial no consta tampoco las famosas invitaciones que no fueron respondidas por otras compañías. Porque si consta lo uno, lo lógico era que conste también lo otro, pues no les parece. Le invité a fulano de tal y no respondió, o me dijo que no. Y se demoran un mes, hasta el 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, como es costumbre de nuestros buenos gobernantes, para publicar en el registro oficial el acuerdo ministerial. Acuerdo ministerial que ya lo dio Washington, no entraba en vigencia hasta que se publique en el registro oficial. Y sin embargo, sobre la base de ese acuerdo ministerial ya estaban negociando con la compañía y las actas de negociación tienen fecha entre el 5 y 10 de diciembre. Y en enero, cuando se destapa el escándalo y pasamos del Kuchaki del Año Nuevo, recién vienen y nos dicen, no el gobierno, sino la concesionaria Petrolia, la minoritaria. Y nos dice, sí, bueno, lo que estamos haciendo es una negociación en donde el 20% queda para la empresa y el 80% para el Estado. Y sobre la base de eso, nosotros hicimos los cálculos, estimamos una pérdida todavía de 1.044 millones de dólares sobre esa posición, sobre esos porcentajes, que ya era lesiva para el Estado ecuatoriano. Y la explicación de por qué eso ya es lesivo es porque actualmente, compañeros, en el campo Sacha, del 100% de la producción utilizamos apenas el 10% para cubrir costos e inversiones. El 90% es utilidad. Entonces, si ya le daban 20% a una compañía de título gratuito, estábamos perdiendo ¿cuánto? 10%. Pero después resulta que nos ponen a discutir sobre ese perjuicio del 20%. Y luego una investigación periodística del portal Primicias accede a las actas de negociación y encuentra una maravilla de que el 87.5% del crudo va a la compañía privada y el 12.5% va al Estado ecuatoriano. Y que de palabras del mismo viceministro de Hidrocarburos, la renta que obtendría el Estado ecuatoriano de este contrato son 6.000 millones de dólares, incluida la prima de 1.500 millones, que es la que están esperando hasta el martes de manera urgente. Y dicho esto, así a la gente le suena buen negocio, ¿no? 6.000 millones. El problema, compañeros, es que después de la cantinflada que se mandaron en la rueda de prensa de lo que te toca a ti, me toca a mí, cuando sube el precio, después le sube, y cuando baja el precio, después le bajo, no le dejaron nada claro a la gente, excepto esta cifra de los 6.000 millones de dólares. Y el asunto es bien sencillo de entender. Existe una certificación de reservas no hecha por Petroecuador, no hecha por el Ministerio de Energía, hecha por una consultora internacional de las más famosas del mundo que hace la certificación de reservas de las empresas petroleras. Que dice que en el subsuelo de Sacha tenemos 14.000 millones de dólares a valor presente en reservas. Esos 14.000 millones de dólares puestos en superficie requieren un costo de producción dependiendo de quién opere el campo. ¿Cuánto le cuesta a Petroecuador sacar esos 14.000 millones de dólares de superficie? 2.000 millones. ¿Cuánto es la utilidad entonces en esa operación? 12.000 millones. Y si el señor viceministro de Hidrocarburos nos pinta como gran negocio que vamos a llevarnos 6.000 millones, quiere decir que estamos perdiendo 6.000 millones. Pero más allá de eso, lo que dice el señor viceministro de Hidrocarburos no es lo que dicen las actas de negociación. Las actas de negociación hacen un cálculo y establecen que la renta para el Estado son 4.300 millones, no los 6.000 que dijo. Entonces la pérdida, compañeros, viene a ser 8.000 millones de dólares. Y lo que es peor, aquí no solamente hay pérdida económica, resulta que el crudo de Sacha es el crudo que se encarga la refinería. Y ese crudo que se carga a las refinerías
se carga allá porque precisamente la refinería está diseñada para operar con un grado API alto, que es lo que entrega el crudo de Sacha. Entonces, si entregamos el 87.5% del crudo en propiedad a la contratista, quiere decir que el crudo de Sacha que tiene el Estado ya no se puede cargar a la refinería. Entonces nos quedan dos opciones. Una, cargar crudo de menor calidad por el de otros campos, lo cual afectaría la capacidad de refinación y a bastante venida menos de nuestras propias refinerías. O la otra, la opción que ya nos dio New Stratus Energy el día de hoy en un reportaje de prensa, comprar nuestro propio crudo a precio internacional. Entonces resulta que la compañía New Stratus Energy, la única que habla en los medios de comunicación y hasta paga para hacernos videos trolls, infames, la única compañía que ha dado la cara es la misma compañía que ya tuvo en operación un campo similar a Sacha en Colombia, que se llama el Campo Rubiales. Campo Rubiales, bajo operación de la entonces Pacific Stratus Energy, fíjense la coincidencia de los nombres, declara la quiebra en Colombia en el año 2015. Y a Ecopetrol, la empresa estatal, le toca recuperar el campo de manera emergente y solventar pasivos ambientales, conflictos comunitarios y conflictos laborales. Y esta Pacific Stratus Energy, cuyos accionistas no son canadienses, como dicen, sino venezolanos, compatriotas del señor viceministro de Hidrocarburos, constituye una nueva empresa en Canadá y por eso dicen que es canadiense. Y le llaman New Stratus Energy, la nueva Stratus Energy. Y esa empresa que tiene una operación minúscula de apenas 3,000 barriles de petróleo por día alrededor del mundo, es la que anuncia a sus accionistas el mismo día que la ministra dijo que todavía no ha firmado nada y que la concesión no está, en su boletín de prensa que ya se adjudicaron el campo más importante del país. Y además anuncia otra cosa, que todas las inversiones, incluida la deuda que van a adquirir para pagar la prima de entrada, la van a pagar con el flujo de caja de la operación. Traducido, ¿qué quiere decir eso, compañeros? Que de nuestro propio petróleo van a pagar las inversiones que van a realizar supuestamente. Entonces, esa misma compañía es la que anuncia hoy a los medios de comunicación y les dice, tranquilos, no va a pasar nada con la refinería. Yo voy a poner como mi cliente prioritario al Estado ecuatoriano para que me pueda comprar el crudo. Gracias, señores. Entonces, compañeros, hay que entender desde el aspecto técnico y económico que esto no es un problema difícil de entender para la gente, a menos que se lo compliquen intencionalmente. Mantuvieron esto a escondidas y yo les pregunto, si esto fuera un gran negocio para el país en época electoral, ¿no lo hubieran anunciado con bombos y platillos desde el inicio? Quien esconde es porque sabe que obra mal. Y cuando se les descubre y salen a confundir a la gente respecto de lo que están haciendo, es un acto de mala fe. Por eso es necesaria la unidad de todos los sectores populares para defender el patrimonio nacional. Compañeros, más allá del proceso electoral, porque esto no va a parar. Les tengo otro dato. El día martes, el presidente de la República les ha puesto fecha límite para que le entreguen los 1.500 millones de dólares. Seguramente eso no va a pasar. Y seguramente vas a ver la salida elegante del gobierno nacional para decir no vamos a entregar a Sacha. Pero saben que sí va a pasar. Ya salieron, pues, la primera vez nos han dado cuenta que están los mismos privatizadores en contra de la concesión. Porque hay intereses también de otros capitales en hacerse con Sacha. Y están intereses de capitales norteamericanos también detrás de Sacha. Y el problema aquí no es, como nos saben decir, es que ustedes están en contra de todo y no les gusta la prensa privada y por eso no quieren que participen. No. Hemos dicho con claridad, donde hay inversiones de riesgo,
donde tiene que hacerse todo desde cero. Bienvenida a la inversión privada para compartir el riesgo. Pero donde ya hemos hecho todos nosotros, hemos asumido el riesgo nosotros y le tenemos lindo y produciendo, ¿por qué vamos a regalar esos campos? Entonces, compañeros, es importante saber que más allá de los procesos electorales hay que aprender de la historia. Lo que pasó con Shushufindi, lo que pasó con Auca, no se puede repetir. Lo que hicieron con Sacha y están haciendo con Sacha, no se puede repetir. Lo que han hecho con todos los campos petroleros del país, no se puede repetir. Y por eso esto va más allá de las elecciones. Este es un proceso en que la clase trabajadora del campo y la ciudad y el pueblo ecuatoriano tienen que entender la necesidad histórica de defender el patrimonio de nuestro pueblo, que es lo único que va a garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales como seres humanos que tenemos hoy en día. Y por eso yo respaldo el planteamiento que se ha hecho ya en las dos intervenciones previas en este momento. Es necesario coordinar, pero coordinar ordenadamente. Muchos de ustedes nos han acompañado en las movilizaciones que hemos hecho. Y cuando hemos hecho movilizaciones han visto que hemos tenido un orden en esas movilizaciones. Porque hemos sabido coordinar adecuadamente entre quienes las hemos organizado. Y me parece a mí que una de las resoluciones que tiene que salir de esta asamblea es precisamente la conformación de un comité de coordinación de las acciones de movilización. Para tener en la unidad organización, para saber perfectamente cómo actuar y qué acciones vamos a emprender. Caso contrario, compañeros, intereses ajenos a la defensa del patrimonio nacional pueden infiltrarse en las acciones populares. Y eso va a deslegitimar la acción, porque hay que estar claros, compañeros. La burguesía es una sola clase, pero tiene fracciones. Y el pueblo ecuatoriano no puede caer en el error de, por combatir una fracción, aliarse con la otra, porque eso significa precisamente la debacle del proletariado y la clase trabajadora. ¿Sí? Entonces, compañeros, es importante esa misión. Yo nuevamente les agradezco esa inmensa solidaridad que hemos recibido en este proceso de persecución. Con honor podemos decir que los trabajadores hemos puesto los caídos en esta lucha. Pero creemos que ha valido la pena, compañeros, porque estamos uniendo a un pueblo para defender el patrimonio ecuatoriano. Muchas gracias, compañero David Almeida.